¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video de flip-flops, igual de la materia de electrónica digital. Bueno, empecemos con ello, ¿no? ¿Qué son los flip-flops para empezar? Pues son bloques fundamentales de electrónica digital. También se les conoce como biestables o multivibradores. En este caso tenemos salidas complementarias, como podemos apreciar en este diagrama, ¿no? Estos dispositivos tienen una característica única, que poseen dos salidas complementarias, por así decirlo. Aquí podemos apreciar que hay K, Q y Q negada, perdón. Esto significa que estos nunca pueden ser iguales, tienen que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, si K, bueno, si Q vale 1 y pues la otra va a valer 0, ¿no? O sea, no, nunca deben de ser iguales. Eh, el estado estable. Bueno, como vemos aquí, no, dice dos estados estables. Dice, el estado estable, pues de ahí viene el término biestable, ¿no? Ya que el circuito solamente tiene dos estados de memoria. Llamamos al estado set cuando la salida Q es uno. Y pues también llamamos lo que es reset cuando Q es cero. Y pues el sincronismo, bueno, de aquí que tenemos un dispositivo síncrono, ¿no? Dice que sus cambios dependen directamente de una señal externa del reloj, que este puede estar representado como CLK. Entonces, estos son dispositivos síncronos. Ahora sí que no cambian, ¿cómo decirlo? No cambian de estado en cualquier momento, sino que dependen estrictamente de la señal del reloj. Y pues bueno, aquí lo podemos apreciar, ¿no? En donde aquí tenemos el flanco de subida, se mantiene, tenemos el flanco de bajada, se mantiene y así sucesivamente, ¿no? Pero pues ahorita lo vamos a ir explicando un poquito más a fondo para que sea más claro, ¿ok? Y pues entonces en conclusión, es un dispositivo síncrono y el reloj va a decir cuándo va a pasar o cuándo va a suceder, ¿no? Y pues con esta base clara, pues ahora sí que pasemos a ver cómo se activa. El reloj y los mecanismos de disparo. ¿Por qué decimos que son síncronos? O sea, los que les comentaba hace un momento. Dice que los flip-flops no cambian de estado en cualquier momento, sino que esperan una orden de la señal del reloj. O sea, es una señal externa, pues. Disparo por flanco. El circuito solo reacciona en las transiciones de voltaje, ignorando los momentos en la que señal está fija en alto o bajo. El flanco de subida es el cambio que ocurre exactamente cuando la señal pasa de un nivel bajo a un nivel alto. Y el flanco de bajada, pues es lo inverso, ¿no? El cambio ocurre cuando la señal pasa de un nivel alto a un nivel bajo, en donde se identifica, pues, visualmente, por así decirlo, con un pequeño círculo, que es como el inversor en la entrada del reloj. Entonces, pasemos a lo demás. Ok, como vimos en esta segunda lámina, analizaremos lo que es flip-flop SR y sus mecanismos de disparo. Como vimos antes, ya sabemos que el reloj es el que dicta cuando se va a realizar un cambio, ¿no? Entonces, aquí tenemos como primer punto control por flancos. Aquí dice que es el primer punto clave que es el control por flancos, ¿no? Esto significa que las salidas cambian únicamente durante las transiciones de señal, es decir, en los bordes del pulso del reloj, no cuando la señal está estática, ¿no? Y pues ahora tenemos lo que es el segundo punto, que es el flanco de subida y bajada. Tenemos estos dos puntos. Aquí nos dice, si observamos este diagrama que tenemos aquí, lo estoy señalando con el cursor. Eh, ese de aquí, el flanco de subida ocurre cuando la señal pasa de nivel bajo a alto, ¿no? Y ahora después, por así decirlo, de 0 a 1. Y en este caso, el pin de reloj está integrado, pues recibe la señal de forma directa, ¿no? Y pues por el contrario, el de flanco de bajada es cuando la señal cae de alto hacia abajo. Aquí lo podemos ver, que va de alto hacia abajo, de 1 a 0, por así decirlo. La burbuja inversora. Esto pues principalmente nos sirve para, pues sí, para identificar en un diagrama eléctrico
si el dispositivo se activa ya sea con alto o bajada, ¿no? Y pues aquí siempre hay que buscar o a tener en cuenta esa parte de la burbuja inversora. Ese pequeño círculo pues es el que nos va a decir la entrada del reloj, o que indica físicamente pues una negación lógica. Y pues nos avisa que el circuito reaccionará justo en el momento del descenso, ¿no? Y pues ahora que entendemos cómo se activa el circuito con el reloj, vamos a pasar a ver la tabla de la verdad para entender qué pasa según tenga sus entradas, ¿no? Perdón. Bueno, aquí está un poquito más la aclaración de por qué hay un inversor antes en el reloj o después en la salida, ¿no? Dice inversor antes, entrada CLK del bloque derecho. Esa es la aquí. Esa pequeña burbuja invierte la señal del reloj, hace que el circuito ignore la subida y active únicamente en el flanco de bajada. Cuando la señal cae de 1 a 0, el bloque izquierdo no la tiene, por lo que se activa en flanco de subida, ¿no? Y pues el inversor después, que es como el que está aquí o aquí de este caso, la burbuja en la parte inferior dicha que este va a indicar que esa salida siempre entregará el valor opuesto o complementario de Q, ¿no? Por ejemplo, si Q es 1, esta burbuja asegura que Q negada sea 0, ¿no? Y bueno, eso es para que quede un poquito más claro. Y pues ahora sí pasemos a lo que es la tabla de la verdad. Aquí, en esta tabla, es fundamental hacer bien el análisis. Bueno, como podemos ver en la primera línea de aquí, toda esta fila que está aquí, nos dice que cuando S y R, que son nuestras entradas, están en cero, el estado del reloj es indiferente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que pues no importa si la señal sube, baja o está estática. Las salidas se quedan igual a como estaban antes. O sea, en Q0, ¿no? Por eso aquí dice igual. Actuando como si fuera una memoria, ¿no? Aquí ahora tenemos que en la línea 2 y en la línea 3 dice que cuando es 0, 1 o 1, 0, dice que cuando aplicamos un 0 en S y un 1 en R, el flanco de subida del reloj se provoca un reset, en este caso. Y la salida Q se apaga y se va a 0. Por el contrario, si ponemos una S en 1 y un 0 en R, vamos a provocar el estado de set, en donde nos dice que el flanco de subida pues, va a provocar lo que es el set. Bueno, el estado de set. Y pues aquí la línea 4, esta fila de aquí. Dice, dice que tenemos finalmente pues, la última combinación, ¿no? Es cuando S y R ambas están en nivel 1. Al llegar al flanco de subida, el circuito entra en un estado no válido, ¿no? Ahora sí que aparecen signos de interrogación aquí en la tablita. Esto porque el integrado intenta hacer set y reset al mismo tiempo. Entonces lo que causaría que ambas salidas se encendieran a la vez, rompiendo la regla de los complementos, por así decirlo. Y pues por eso esta combinación está estrictamente prohibida en el diseño digital. Y pues aquí tenemos, ¿no? La como que simbología, por así decirlo, donde dice que entrada S y R controlan el almacenamiento de datos. S es igual a set y R es igual a reset. Estado no cambio, las salidas mantienen su valor anterior y el reloj es indiferente en este estado. Reset y set, el set limpia la salida y el set activa en el flanco de subida. Estado no válido, la combinación prohibida. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Y pues ahora pasemos al análisis temporal de flip-flop. Aquí tenemos que están los cronogramas de señales, que es la representación gráfica de cómo interactúan las entradas y las salidas en tiempo. La evaluación de los flancos, la salida Q y Q negada solo se actualizan en las líneas punteadas amarillas, esas que tenemos aquí, que estos serían como los flancos de subida, por así decirlo. Y la acción en la memoria, entre los pulsos del reloj, los cambios de S o R son ignorados por el dispositivo, ¿no? Aquí, en el primer flanco de subida, vemos que la entrada S está en bajo y R está en alto. Entonces, por lo tanto, la salida Q se mantiene en bajo y Q en alto.
cumpliendo el estado de reset. Y pues aquí, en el pulso 2, pasemos al pulso 2. Dice, al llegar al tercer flanco, las entradas S está en alto y R en bajo. Aquí lo podemos apreciar. S en alto y R en bajo. En este instante preciso, la salida Q sube a un nivel alto, que sería el de aquí. Sube a un nivel alto y pues su complemento cae a cero, que sería este de aquí. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está cayendo abajo. Y pues para el pulso 4, finalmente, pues aquí tenemos el cuarto flanco. Ambas entradas están en S y R, pues han bajado a cero, por así decirlo. Como vimos en la tabla de verdad, este está donde no cambio, por eso la salida de Q se queda grabada en alto y Q se queda en bajo. Entonces esto demuestra la capacidad de memoria del circuito. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos a la tabla de la verdad del flip-flop estilo JK, ¿no? Aquí, como podemos ver, es muy parecido al SR que teníamos en la diapositiva de aquí. Perdón, en esta. Esa es muy, muy parecida. Pero sin en cambio, la entrada J en este caso actúa como el set. Y la entrada K actúa, pues sí, como el reset, por así decirlo. Entonces, aquí podemos ver las primeras tres combinaciones que son exactamente iguales a las que ya habíamos visto en la tabla anterior. Dice que con 00 el reloj es indiferente y se mantiene igual, o sea, se guarda en el estado anterior o en la memoria, ¿no? Con, con 01 tenemos lo que es el reset y pues el flanco de subida es apagando la salida de Q. Y con 10 tenemos que obtenemos un set. Aquí el flanco de subida se activa apagando la salida Q negada, perdón. Y bueno, la, por así decirlo, que como la gran, sí, gran mejora que tiene es la fila de 1 a 1. ¿Por qué? Aquí podemos observar con atención que la última fila, la combinación 1-1, a diferencia del SR, donde este era un error prohibido, aquí se ve la conversión en el estado, ¿no? O sea, de basculación, también han llamado como toggle en inglés. Aquí podemos mirar que ambos, los símbolos que en las salidas ahora dice Q negada inicial y Q negada 0, ¿no? Eso significa que una vez que llegue a un flanco de subida, la salida va a conmutar. Si estaba en 0, cambia a 1. Y si estaba en 1, cambia a 0. Esta característica pues, hace que el flip-flop JK mucho más seguro y es la base para construir pues, contadores digitales, por así decirlo, ¿no? Y pues ahora pasemos a ver su diagrama de tiempo, el análisis temporal, ¿no? Aquí nos dice que el comportamiento dinámico muestra cómo responden las salidas ante las señales lógicas aplicadas a J y K. Sincronismo estricto. Las salidas cambian de valor únicamente en las transiciones punteadas amarillas. ¿En qué son estas? Y pues la demostración de basculación se observa cómo el circuito conmuta de estado de forma segura sin caer en combinaciones prohibidas, ¿no? Y pues aquí tenemos en el primer flanco de subida, nosotros podemos apreciar que J está en alto y, y K está en bajo, ¿no? Aquí luego se puede ver. Esto corresponde al estado de set, por lo que la salida de Q sube inmediatamente a nivel alto y Q baja a cero. Aquí lo podemos ver. Para el pulso 2 tenemos que al llegar al segundo flanco, las condiciones cambian por completo, ¿no? Entonces ahora la entrada J está en bajo y K en alto. Entonces el dispositivo ejecuta el estado de un reset, por así decirlo, provocando la salida que Q caiga a cero y Q negado suba a 1. Aquí en el tercer flanco tenemos que, pues, lo más interesante, por así decirlo, ya que si observamos las líneas tanto de J y de K, en estas se encuentran de nivel alto ambas, ¿no?
Entonces, como recordaremos en la tabla de la verdad, esta combinación activa la basculación, ¿no? Entonces, dado que la salida Q venía estando desde cero, al recibir este pulso automáticamente cambia e invierte su valor a uno, ¿no? Y pues aquí, para el último pulso. Finalmente, aquí en el cuarto pulso mantenemos la entrada J y K en nivel alto. El circuito va a bascular o conmutar, por así decirlo. Como la salida Q estaba en uno, entonces ahora cae en cero. Y Q negada sube a uno. Con esto pues demostramos analíticamente lo que es el flip JK, que aprovecha el pulso de doble para alternar sus estados sin colapsar. Y pues bueno, eso es de los flip-flops. Y pues ahora como conclusión, pues para finalizar mi presentación, me gustaría destacar los puntos más importantes que llevamos y que aprendimos durante este video. En, pues en primer lugar, confirmamos que estos dispositivos son las unidades básicas de memoria en la electrónica digital. Pues guardar un cero o un uno de manera síncrona es el primer paso para crear cualquier sistema inteligente, ¿no? Y también vimos que el sincronismo por flancos de reloj es vital. No basta con saber qué información entra, sino al instante exacto que el circuito debe reaccionar para evitar fallas, ¿no? Y pues un gran aprendizaje, pues a nivel de diseño, analizamos cómo el Flip JK superó las limitaciones del SR, ¿no? Del que vimos primero. Al transformar un estado prohibido o no válido en una acción, sí, en una función, perdón, útil como la basculación, se abrió la puerta a circuitos mucho más robustosos. Y pues en resumen, desde el reloj de pulsera más simple hasta el procesador de la computadora más avanzada, todos dependen de una lógica de estos pequeños y estables. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y pues si tienen alguna duda, se la respondemos con gusto. Muchas gracias.